Dada f de x es igual a 3 menos 6x al cuadrado, determina lo siguiente. Primero queremos determinar f de un aviso para f de a. La entrada esa. Para determinar f de a sustituimos x en la función original por 1. Y por lo tanto f de a es igual a 3 menos 6 al cuadrado. Para determinar f de la cantidad a más h, la entrada es ahora a más h, lo que significa que reemplazamos x, y f de x por un plus h. F de la cantidad a más h es igual a 3 menos 6 veces el cuadrado de a más h. Así que esto es f de la cantidad a más h. Sigamos adelante, y expandamos el lado derecho. No hay atajos. Aquí tenemos dos factores de un plus h, y por lo tanto tenemos 3 menos 6 veces a más h. Veces a más h. Y ahora vamos a multiplicar los dos binomios. Al multiplicar dos binomios tenemos cuatro productos. Aquí distribuimos 1. Y luego distribuimos h. Vamos a mostrar que debajo de a veces a es un cuadrado, y luego más a veces h, lo que nos da más una h. Distribuyendo h tenemos más h veces a, lo que nos da otro plus h. Y luego más h veces h, lo que nos da más h al cuadrado. Aviso, aquí tenemos dos términos similares. A h más a h son 2h. Esto nos da 3. Menos 6 veces la cantidad al cuadrado. Más 2h. Más h al cuadrado. El siguiente paso es borrar los paréntesis, y debido a la resta podríamos pensar en distribuir menos 6. Tenemos 3 y entonces menos 6 veces al cuadrado es menos 6 al cuadrado, dándonos menos 6 al cuadrado, y luego menos 6 por 2h es menos 12h, dándonos menos 12h, y luego finalmente menos 6 veces h al cuadrado nos da menos 6h al cuadrado. Así que ahora tenemos f. De ahí f de la cantidad a más h. Se nos pide que determinemos el cociente aquí, que se llama cociente de diferencia. Bueno, ya tenemos f de la cantidad a más h y f de a. Solo tienes que encontrar la diferencia y luego dividir por h. Pongamos las dos funciones entre paréntesis. Para f de la cantidad a más h tenemos 3 menos 6 al cuadrado menos 12h. Menos 6h al cuadrado y luego menos f de a. Otra vez entre paréntesis tenemos 3 menos 6 al cuadrado. Es importante que tengamos paréntesis alrededor de f de a para mostrar que estamos restando toda la función. Sin los paréntesis, que solo estaríamos restando el 3, no el menos 6 al cuadrado. Todo esto es por encima de h, y ahora borramos los paréntesis en el numerador para el primer conjunto de paréntesis. Podemos simplemente soltarlos o pensar en distribuir uno positivo, pero debido a la resta tenemos que restar cada uno de los dos términos en f de a o pensar en distribuir uno negativo. En el numerador tenemos 3 menos 6 un cuadrado menos 12h menos 6h al cuadrado y luego menos 3 más 6 un cuadrado. Notar negativo 1 por positivo 3 es negativo 3, dándonos menos 3, y negativo 1 por menos 6 un cuadrado es positivo 6 un cuadrado, dándonos más 6 un cuadrado. Todo esto aún ha terminado h. Y ahora en el numerador notamos cómo tenemos algunos términos que son opuestos. 3 menos 3 es 0, y menos 6 un cuadrado más 6 al cuadrado también es 0, así que solo nos quedan dos términos en el numerador, y observe cómo el factor común de los dos términos es h. Sigamos adelante y factoricemos el factor común de h. Esto es igual a h veces la cantidad negativa 12a menos 6h. Aviso, si distribuimos h. Todavía tenemos negativo 12h. Menos 6h al cuadrado. La razón por la que queremos tener en cuenta el factor común de h se debe a que la h en el denominador en esta forma h dividida por h se simplifica a 1. Y, por lo tanto, el cociente final de la diferencia es negativo 12a menos 6h. Si este método de factorización era confuso, quiero mostrar un segundo método. Si no factorizamos el numerador, habríamos tenido menos 12h. Menos 6h al cuadrado sobre h, y como estamos dividiendo por un monomio podemos dividir cada término por h para simplificar. Menos 12h dividido por h. Menos 6h al cuadrado dividido por h,
Y ahora si simplificamos cada fracción por separado h dividido por h se simplifica a 1 y para la segunda fracción un factor de h simplifica a 1 la h en el denominador simplifica a 1 la h cuadrada, y el numerador simplifica a h al primer aviso como esto nos deja con negativo duodécima menos 6 horas que es el mismo resultado. Espero que esto te haya resultado útil.